¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar el ADN de las leyes que nos rigen. Sí, vamos a hablar de las grandes familias del derecho. Suena súper técnico, lo sé, pero la neta es que entender esto nos da la clave de por qué el mundo legal es como es. Así que bueno, vamos a darle. Para arrancar, una pregunta que seguro nos hemos hecho todos. Si alguna vez han visto una película o serie de abogados gringos y lo comparan con cómo son las cosas aquí en México, las diferencias son brutales. El objetivo, en teoría, es el mismo, que se haga justicia. Pero los caminos para lograrlo son completamente distintos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Para no perdernos en el camino, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a trazar una especie de mapa para organizar los conceptos clave. Después viajaremos al pasado, a la antigua Roma, para encontrar las raíces de nuestro sistema. Luego cruzamos el charco para entender el universo paralelo del Common Law y al final los ponemos cara a cara para ver cuál es la diferencia fundamental. Muy bien, para no hacernos bolas, lo primerito es entender cómo se organiza este mundo del derecho a gran escala. Pensemos que son como capas de una cebolla, yendo de lo más específico a lo más general. A ver, en la base de todo tenemos el sistema jurídico. La idea es muy sencilla, un país, un sistema. Así de fácil. Hablamos del sistema jurídico mexicano, del argentino, del francés. Cada uno es un mundo, con sus propias leyes y tribunales que solo aplican dentro de su territorio. Es la pieza más pequeña de nuestro rompecabezas. Ahora, si subimos un escalón, encontramos la familia jurídica. Aquí agrupamos a países que, aunque sean diferentes, comparten un origen y una estructura muy parecida. Por ejemplo, los sistemas de México, de España, de Italia o de Colombia. Es como si compartieran un ADN legal. Las leyes no son un copy-paste, pero la forma de pensar el derecho es muy similar. Y en el nivel más alto, el más abstracto, está la tradición jurídica. Esto ya es algo más cultural, casi filosófico. Aquí se agrupan familias enteras que comparten una misma visión del mundo, una que ha sido moldeada por siglos de historia, de religión, de valores. Y la más influyente, sin duda alguna, es la tradición occidental, que es la cuna de los dos sistemas que vamos a analizar. Ya que tenemos el mapa claro, ahora sí vamos a clavarnos en la primera gran protagonista, la familia a la que pertenece México, la familia neorromanista. Y su historia, como su nombre lo dice, empieza hace muchísimo tiempo, en la antigua Roma. Y el camino fue larguísimo, ¿eh? Empezó hace más de 2000 años con las primeras leyes escritas de Roma, las famosas 12 tablas. Pero el momento clave, el que lo cambió todo, llegó casi 1000 años después con una compilación brutal que hizo el emperador Justiniano. Ese tesoro legal se perdió por siglos, pero lo redescubrieron en el siglo XI y de ahí nació un derecho común para Europa. Y finalmente, en 1804, todo eso se modernizó y se empaquetó en el Código Napoleónico, el modelo que copiaron muchísimos países, incluido el nuestro. Detengámonos un momento en esto. El Corpus Juris Civilis. Hay que imaginarse esta obra como la gran biblioteca genética de nuestra familia jurídica. Lo que hizo Justiniano fue una chamba titánica. No inventó leyes, sino que recopiló, ordenó y le dio sentido a siglos y siglos de leyes romanas. Sin este trabajo, muy probablemente todo ese conocimiento se habría perdido para siempre. Y ojo, no era un solo libro, era toda una enciclopedia legal. Tenía las instituciones, que era como el manual para los estudiantes de derecho de la época, el digesto, que era el corazón de todo con la sabiduría de los grandes juristas, el código, que juntaba las leyes de los emperadores, y las novelas, que eran las leyes nuevas del propio Justiniano, o sea, cubría absolutamente todo. Entonces, este tesoro romano se transformó gracias a un movimiento clave, la codificación. La idea era simple pero súper revolucionaria, agarrar todo ese conocimiento disperso y ordenarlo en un solo cuerpo de leyes, en un código, que fuera claro, lógico y que todos pudieran consultar. Se acabó el relajo de tener leyes por todos lados. Y el impacto de esta idea fue inmenso. El Código Napoleónico de 1804 se convirtió en el modelo a seguir. Fue tan exitoso que casi toda Europa continental y, por supuesto, América Latina lo tomaron como inspiración. Cuando México y otros países se independizaron y necesitaron crear sus propias leyes, ¿a quién creen que voltearon a ver? Exacto, a Francia. Nuestro Código Civil le debe muchísimo. Bueno, ya entendimos nuestras raíces romanas. Ahora prepárense porque vamos a cambiar de canal por completo. Nos vamos a la otra gran familia de Occidente, el Common Law. Y aquí la historia es totalmente diferente. Olvídense de Roma, de los códigos y de todo lo que acabamos de ver.
El punto de partida aquí es el año 1066. Guillermo el Conquistador invade Inglaterra y para unificar su nuevo reino crea tribunales que aplican una justicia común para todos. O sea, el derecho no nació de académicos en universidades, sino de las decisiones prácticas de los jueces del rey resolviendo casos del día a día. Pero este sistema original era súper rígido, súper cuadrado. Funcionaba con unos formatos llamados writs. Si tu problema no encajaba perfectamente en uno de esos formatos, pues mala suerte, no tenías caso. Para arreglar estas injusticias nació un sistema paralelo llamado equity o equidad. Este era más flexible y buscaba soluciones justas cuando el common law no las daba. De ahí vienen figuras tan importantes hoy como el fideicomiso o trust. Y esta dualidad se ve hasta en la profesión. A diferencia de aquí en México, donde un abogado hace de todo, en Inglaterra tradicionalmente hay dos tipos. Los solicitors, que son los que tratan con el cliente, lo asesoran y preparan el caso, y los barristers, que son los meros especialistas en ir a pelear los casos a los tribunales. Una división que, por cierto, puede hacer los juicios más caros, pero también asegura un nivel de especialización altísimo en la corte. Y con todo esto, ahora sí llegamos al mero mole del asunto. Ya vimos de dónde viene cada uno, cómo se estructuran, pero en la práctica, ¿qué es lo que los hace tan diferentes? La respuesta está en de dónde sacan el derecho, en su fuente principal. En nuestra familia, la neorromanista, no hay pierde. La reina de las fuentes es la ley, lo que está escrito en la Constitución y en los códigos. Cuando un juez en México agarra un caso, lo primero que tiene que hacer es buscar la respuesta en la legislación. La ley es el punto de partida, y casi siempre el punto final. Pero en el common law, el protagonista es otro, el precedente. Lo más importante son las decisiones que otros jueces tomaron en casos parecidos en el pasado. Este principio, que se llama stare decisis, obliga a los jueces a seguir esas decisiones anteriores, y así van creando el derecho, caso por caso, sentencia por sentencia. Este cuadro lo resume todo a la perfección. En México, la fuente es la ley, el juez la aplica y su razonamiento va de lo general a lo particular, es deductivo. En Estados Unidos, la fuente es el precedente, el juez crea derecho y su razonamiento va de casos particulares para construir una regla general, es inductivo. Son dos formas de pensar completamente opuestas. Y bueno, ¿por qué es tan importante entender todo este rollo? Porque tiene consecuencias súper reales en nuestro día a día. Afecta cómo se negocia un tratado, como el TEMEC, donde chocan estas dos visiones, impacta en cómo una empresa mexicana firma un contrato con una estadounidense y, por supuesto, define por qué un abogado de aquí y uno de allá estudian y trabajan de formas tan distintas. Incluso, vemos cómo nuestro sistema poco a poco va adoptando figuras del common law, en un fenómeno que los expertos llaman trasplantes legales. Así que para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar. En este mundo tan conectado, donde las fronteras legales se sienten cada vez más borrosas, ¿estaremos viendo una fusión de estas dos grandes familias? ¿O inevitablemente una terminará por imponerse a la otra? El futuro del derecho se está escribiendo justo ahora. Gracias por acompañarnos.